Hola, hola, feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará qué hacer, a dónde ir, con quién debo hablar y qué debo decirle. Qué pensamientos debo albergar y qué palabras debo transmitir al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege hoy todas las cosas a través de mí. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 24, El deseo de ser especial, la sección 2, la perfidia de creerse especial. 1. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva a hacer comparaciones, pues se establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se pueda encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo y esto es lo que contempla. Y aquel a quien tu deseo de ser especial de este modo menosprecia, habría sido tu salvador si no hubieras elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. No entiendes que al hacer eso es a ti a quien menosprecias. Empieza esta lectura aclarándonos un poco a qué se refiere ese deseo de ser especial. A mis ganas de ver diferencias en mis hermanos. A mis ganas de ver todo eso que creo que no es distinto en mí. Y esto parece resultar de mi deseo de hacer comparaciones, que me dice que son necesarias para el ego, pero realmente son innecesarias para mí que soy ese santo hijo de Dios. Hacer comparaciones es un mecanismo necesario para el ego, pero el amor nunca las hace. Y creerse especial conlleva necesariamente a hacer comparaciones. Si yo no me creyese especial, por ejemplo, en el papel de víctima, pues no tendría necesidad de asignarle a otro el papel de victimario. Si yo no me creyese especial en el papel de esa persona sufrida, pues entonces no tendría por qué asignarle a otro ese papel para que me haga sufrir. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones, pues se establece al ver una falta en el otro y se perpetúa claramente porque ese es mi deseo. Si yo tengo el deseo de ser especial en este papel de víctima, pues necesito perpetuar en mi hermano esa idea de diferencia, es decir, esa falta que creo haber encontrado en él, en donde le puse la etiqueta de abusador, en donde le puse la etiqueta de victimario. Y aquel a quien tu deseo de ser especial de este modo menosprecia, habría sido tu salvador si no hubieras elegido usarlo
como un triste ejemplo de lo especial que eres tú. Yo elegí entonces mi especialismo antes que a mi hermano. Así que estoy valiéndome de mi hermano para que desempeñe el papel que yo le puse en vez de el papel de mi Salvador que Dios mismo le asignó. ¿Podría yo entonces en ese hermano al que tengo etiquetado como insoportable, como malo, como asesino, podría ver en él mi Salvador si yo dejase de lado mis ganas de conservar mi deseo de ser especial? Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. ¿No entiendes que al hacer esto es a ti a quien menosprecias? ¿Por qué? Porque ya sé que mi hermano es mi espejo. Porque ya sé que estoy viendo en él las ideas que realmente están en mí. De tal manera que soy yo quien está menospreciándose al ver ahí al victimario, al tóxico, al asesino, al pedrasta, al presidente de gobierno que es un ladrón. Dentro de todos esos conceptos que están definidos en mi mente, en donde parece que tengo múltiples etiquetas para todos mis hermanos, lo que estoy es queriendo conservar mi deseo de ser especial. ¿Por qué? Porque para yo entonces ser la víctima del ladrón, necesito que haya alguien dispuesto a asumir ese papel de ser ladrón. Porque yo quiero conservar mi deseo de ser especial, así como mi hermano parece conservar el suyo con mis ideas. 2. Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. ¿Quién podría atacar y menospreciar a su Salvador y al mismo tiempo reconocer su fuerte apoyo? ¿Quién podría menoscabar su omnipotencia y al mismo tiempo compartir su poder? ¿Y quién podría usarlo como medida de la pequeñez y al mismo tiempo liberarse de toda limitación? Tienes una función que desempeñar en la salvación. Realizarla te brindará felicidad. Pero tratar de ser especial siempre te ocasionará dolor, pues es una meta que se opone a la salvación y por lo tanto va en contra de la voluntad de Dios. Atribuir valor a ser especial es apreciar una voluntad ajena, para la cual las ilusiones acerca de ti son más importantes que la verdad. Tratar de ser especial va siempre en contra de la paz. Por supuesto, ¿cómo podría creer que estoy en paz si estoy viendo a mi hermano asesino? Si estoy viendo a mi hermano que podría atacarme. ¿Cómo podría estar en paz si estoy viendo todo lo que parece pasar en el mundo con tanta gente deshonesta, con tanta gente mala? ¿Quién podría atacar y menospreciar a su Salvador y al mismo tiempo verlo como su apoyo, como esa ancla para sostenerse y salir del error? ¿Quién podría ver a alguien malo y creer que puede apoyarse en él? Creer que ese malo que estoy viendo podría ser mi Salvador. ¿Cómo podría ser eso posible? Sería completamente contradictorio para mí. ¿Y quién podría usarlo como medida de la pequeñez y al mismo tiempo no sentirse pequeño también junto con él? Estoy viendo a mi hermano como el malo, como el problemático, como el tóxico. ¿Cómo podría yo no sentirme igual que él?
si estoy usándolo como un parámetro de comparación desde mis propias ideas que estoy concibiendo yo y por lo tanto veo materializadas yo, y ya sé que todas esas ideas están en mi mente y que las veo materializadas porque creo en ellas, porque yo las formulé, entonces, ¿cómo podría yo creerme bueno, distinto? Tienes una función que desempeñar en la salvación. Y me dice que realizar esta función será lo que nos brinde felicidad, pero que si seguimos tratando de ser especiales, pues lo que nos ocasionaremos será dolor. Me aclara también este párrafo 2 que el deseo de ser especial es porque yo quise unir mi voluntad a una voluntad distinta de la de Dios. Es decir, yo quise unir mi voluntad a la voluntad del ego. Por eso quiero ver diferencia, por eso quiero ver culpabilidad en lo que llamo afuera, pero sin deshacerme yo de esa idea de culpabilidad. Atribuir valor a ser especial es apreciar una voluntad ajena para la cual las ilusiones acerca de ti son más importantes que la verdad con mayúscula. Quiero seguir conservando la idea de que soy distinto, de que soy mejor, de que soy el que siempre sabe todo, de que soy el que tiene la razón. O quiero seguir conservando ese papel de víctima que me puse y por eso necesito un victimario. Eso es que he unido entonces mi voluntad a una voluntad con minúscula que quiere ver diferencias y quiere sostener esas diferencias porque de ello depende su sobrevivencia. 3. Ser especial es la idea del pecado hecha realidad. Sin esa base, no es posible ni siquiera imaginarse el pecado, pues el pecado surgió de ella, de lo que no es nada, y no es más que una flor maléfica desprovista de raíces. He aquí al que ha erigido a sí mismo en Salvador, entre comillas, el Creador, entre comillas, que crea de forma distinta de como lo hace su Padre, y el que hizo que el Hijo de éste fuera como Él y no como su Padre. Sus hijos especiales, entre comillas, son muchos, nunca uno solo, y cada uno se encuentra exiliado de sí mismo y de aquel de quien forman parte. Ninguno de ellos ama la unicidad que los creó, cual uno solo, igual que Él. Eligieron el especialismo en lugar del cielo y de la paz y lo envolvieron cuidadosamente en el pecado para mantenerlo a salvo, entre comillas, de la verdad. En este párrafo nos explica claramente nuestra fabricación. Nos explica claramente que ese cuerpo en el que creemos movernos no es una creación de Dios. Nos explica claramente que ese aparente pecado original es esa idea nuestra de querer ser especiales. Ser especial es la idea del pecado hecha realidad. Quise ser amado por Dios con un amor especial, pero Dios, quien es uno, quien creó a su único hijo, pues me negó ese deseo. De tal manera entonces que yo quise fabricar mi propio Dios, fabricar mi propia creación y fabricar al Hijo de Dios según esos estándares que yo decidí que implementaría. Ser especial es la idea del pecado hecha realidad.
Sin esa base no es posible ni siquiera imaginarse el pecado. ¿Cómo sería posible si Dios creó a su único Hijo, santo, perfecto, amoroso, eterno, inmutable? Pues el pecado surgió de ella, de esa idea de especialismo. De ahí surge esa idea del pecado, nuestro deseo de ser especial. Pero me dice que no es más que una flor maléfica desprovista de raíces. He aquí al que se ha erigido a sí mismo como al Salvador y el Creador, entre comillas, que crea de forma diferente de como lo hace su Padre. Esto que estamos viendo es nuestra falsa creación. Ese cuerpo que vemos en nosotros y en cada uno de nuestros hermanos, en donde siempre parece ser diferente en todos, incluso parece ser que cada uno tiene una huella dactilar única, algo que lo hace distinto, algo que lo hace diferente. Esa es nuestra creación, entre comillas. ¿Por qué? Porque es nuestra fabricación o falsa creación. Al habérseme negado ese deseo de que Dios me amara con un amor especial, pues yo quise entonces inventarme mis propias ideas de amor. Inventarme mis propias ideas. ¿Para qué? Para que en ese invento que me hice, poder ahí implementar todas esas ideas de especialismo, de diferencia, de que uno es más bueno que el otro, de que hay buenos y malos. Pero me dice que todos esos inventos, que son ilusiones, es una flor maléfica desprovista de raíces. Los hijos especiales parecen ser muchos, nunca uno solo. ¿Y esto por qué es? Por ese mismo deseo de ser especial. Parecen ser muchos, cada uno con sus características, cada uno con sus aparentes atributos, cada uno con su aparente forma de ser, cada uno con la etiqueta que yo le puse, viendo siempre separación. Ninguno de ellos ama la unicidad que realmente los creó el Padre. Ninguno de nosotros amamos la unicidad. ¿Por qué? Porque no reconocemos a Dios en absoluto. Porque creemos más en esa, nuestra falsa creación, porque ahí está nuestro deseo. Ahí está ese deseo de ser especial perpetuado en esa fabricación que nosotros hicimos. Párrafo número 4. Tú no eres especial, nos dice Jesús. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad, de lo que realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial, que es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oídos a sus mezquinas respuestas, la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente desde Dios hasta ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante el poderío, entre comillas, de tu especialismo. Te esfuerzas en escuchar una voz que no tiene sonido y sin embargo, la llamada de Dios mismo te resulta insonora. Decimos muchas veces, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué es que no puedo escuchar esa voz que habla por Dios? Precisamente
Aquí está la respuesta. Porque quiero seguir conservando mi deseo de ser especial. Dios jamás me hablaría para decirme que me aparte del tóxico, que me divorcie del infiel, que me aleje del abusador. Dios me hablaría para decirme que es mi hermano, que es mi Salvador, que en Él está la verdad que necesito encontrar, que en Él está mi salida. Pero yo entonces quiero seguir conservando mi especialismo, mis ganas de ser víctima, mis ganas de seguir enfermo, carente, aparte, solitario. Por eso entonces digo que no escucho la voz que habla por Dios, que no escucho la voz de Dios. Pero no es que la voz de Dios no me esté hablando, me dice este párrafo, es que yo he decidido escuchar entonces el poderío, entre comillas, de mi especialismo. Si crees que eres especial, vas a defender tu especialismo en contra de lo que realmente eres. ¿Cómo vas a poder entonces conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar a ti? Si el Espíritu Santo me va a decir siempre que mi hermano es santo, inocente, ese hijo amado por Dios, uno conmigo, igual que yo, y yo no quiero escuchar eso porque yo quiero seguir conservando esa etiqueta que le tengo puesta, entonces, ¿qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando lo que escuchas es tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y también lo que responde? ¿Cómo va a llegar esa voz de Dios a mí? Si por más que el Espíritu Santo me diga que mi hermano es inocente, que es mi Salvador, yo quiero seguir creyendo que es el marido infiel. Yo quiero seguir creyendo que es el tóxico, el que me amarga la existencia. Yo quiero seguir creyendo que es el desordenado, el que por donde pase, desorden va dejando. Entonces, ¿cómo voy a escuchar la voz que habla por Dios si yo quiero sostener mi deseo de ser especial y atiendo entonces el sistema, el mecanismo que me responde las respuestas que yo quiero escuchar? Ese sistema de pensamiento del ego que me dice, sí, tienes razón, eres la pobre víctima, deshazte de él. Sí, tienes razón, es tóxico, aléjalo. Tan solo prestas oídos a esas mezquinas respuestas. Ni siquiera estamos dispuestos a escuchar la voz que habla por Dios. Pero me da una esperanza y me dice que ese himno colosal que amorosamente se me ofrece por razón de lo que soy, está ahí. Aunque ahora parece inaudible para mí, porque yo decidí escuchar la voz del ego, aún así está ahí. Esa llamada de Dios mismo está vigente. Esto significa entonces que yo podría decidir escuchar la voz que habla por Dios como silenciando el poderío de mi especialismo, dejando mis ganas de ser especial para escuchar entonces la voz que habla por Dios. Recordarme la verdad que está en mí. Párrafo 5. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla por Dios a su lado, pues hablan diferentes idiomas y llegan a oídos diferentes. Para todo aquel que se cree especial, la verdad tiene un mensaje diferente y un significado distinto. Sin embargo, ¿cómo podría ser que la verdad fuese distinta para cada persona? Los mensajes especiales que oyen los que se creen especial les convencen de que ellos son diferentes
y de que son algo aparte, cada uno de sus pecados especiales y a salvo, entre comillas, del amor, el cual no ve su especialismo en absoluto. La visión de Cristo es su enemigo, entre comillas, pues no ve aquello que ellos quieren ver y porque les mostraría que el especialismo que ven es una ilusión. Podemos seguir entonces defendiendo ese especialismo, pero mientras estemos defendiendo ese especialismo no escucharemos la voz que habla por Dios. No diremos, es que yo no puedo escuchar al Espíritu Santo, es que ¿cómo hago para escuchar esa voz? Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla por Dios, al lado del especialismo, pues hablan diferentes idiomas y llegan a oídos diferentes. Estoy yo en ese sistema de pensamiento del ego, creyendo que soy especial, creyendo que soy el más listo, creyendo que soy el mejor, creyendo que soy el mejor estudiante del curso, que lo sé todo. Estoy defendiendo mi deseo de ser especial. Estoy defendiendo mi especialismo. Y la voz que habla por Dios parece no escucharse si estoy defendiendo mi especialismo. Te esfuerzas en escuchar la voz del ego que no tiene sonido, sin embargo, la llamada de Dios mismo te resulta insonora. Para todo aquel que se cree especial, hay una verdad aparte. Decimos en esta ilusión, la verdad es distinta para todos. Sí, porque creemos en esas experiencias, porque creemos en todo eso que parece que hemos pasado. Por lo tanto, decimos la verdad es distinta para todos. Los mensajes especiales que oyen los que se creen especiales los convencen de que son diferentes. Los convencen de que esa verdad es distinta para todos. Los convencen de que cada quien tiene su propia verdad. Los convencen de que son algo aparte, cada uno con sus pecados especiales y a salvo del amor. ¿Y por qué con sus pecados especiales? Porque la idea de pecado es lo que va a perpetuar la idea del error. El Espíritu Santo corrige mi mente y me muestra que son errores de apreciación. O sea, interpreté erróneamente lo que parecía ser una situación y me lleva a la corrección. Pero el ego me dice que es un pecado. Es un pecado que cometí. Con esto entonces, desde esa mente que se cree culpable por haber abandonado al Padre, entonces creo en esa idea de pecado y hago que esa idea de error se convierta en una condena, en algo perpetuo. La visión de Cristo, por lo tanto, se convierte en el enemigo de quienes quieren conservar la idea de pecado. ¿Por qué? Porque la visión de Cristo va a mostrar entonces algo que quienes quieren conservar la idea de pecado no quieren ver. Si yo quiero seguir creyendo que mi hermano es un asesino, que asesinó a mi padre, a mi perro, a mi hijo, yo quiero conservar la idea de que es un asesino, entonces la voz de Cristo se va a convertir en mi enemigo, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir estando en el sistema de pensamiento del ego. No quiero estar en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que me diría, es tu hermano y es inocente. Es por eso que nos dice el curso que es nuestra decisión el perdón. Y que lo único que nos queda aquí es el decidir en qué sistema de pensamiento quiero estar. Párrafo 6. ¿Qué podrían ver en su lugar?
podrían ver el brillante fulgor del Hijo de Dios, tan semejante a su Padre, que el recuerdo de éste alborearía de inmediato en sus mentes. Y con ese recuerdo, el Hijo recordaría sus propias creaciones que son tan semejantes como Él, así como son semejantes a su Padre. El mundo que construyó, así como su deseo de ser especial y todos los pecados que en defensa de ese deseo albergó contra sí mismo, desaparecerían conforme su mente aceptase la verdad acerca de lo que Él es y retornase a ocupar el lugar que ocupaban aquellos. Este es el único costo, entre comillas, de la verdad. Jamás volverás a ver lo que nunca tuvo lugar, ni a oír lo que nunca tuvo sonido. ¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir a cambio el amor de Dios para siempre? Me recuerda que todo esto que veo no es nada. Así que, ¿qué podrían ver en su lugar los que decidan optar por el sistema del Espíritu Santo en vez de el del ego? ¿Qué podrían obtener los que acudan a la voz de Cristo para estar en paz en vez de a la voz del ego? Podrían ver el brillante fulgor del Hijo de Dios, tan semejante al Padre como el Hijo que es igual al Padre. Podrían entonces quienes decidan optar por esa visión de Cristo, ver al Padre ahí reflejado en cada uno de sus hermanos. Y con este recuerdo, el Hijo recordaría sus propias creaciones, que son tan semejantes a Él como Él es semejante a su Padre. Y el mundo que construyó en ese deseo de ser especial, así como el deseo mismo de ser especial, todas las ideas de pecado, todas las ideas de defensa que albergamos, todos esos mecanismos para creernos separados, aparte, especiales, desaparecerían y vendría entonces la verdad a ocupar ese lugar que ahora parecen ocupar todas las ilusiones. Vendría yo a reconocer que soy ese santo Hijo de Dios perfecto, amoroso, amado, eterno, inmutable, sin ninguna idea de diferencia, sin ninguna idea de que el otro es distinto de mí y me puede hacer daño. Pero para esto entonces necesito yo decidir escuchar la voz que habla por Dios. Necesito yo pedir la visión de Cristo para ver a mi hermano como realmente es y no como yo me lo he imaginado todo este tiempo. Me lo he imaginado, ¿por qué? Porque he creído verlo de una forma fragmentada, que es lo que parece que los ojos del cuerpo me ofrecen. Y me dice, ¿cuál es el costo de esto? Y pone la palabra costo entre comillas, porque realmente no hay ningún costo. Este es el único costo de la verdad. Jamás volverás a ver lo que nunca tuvo lugar, ni a oír lo que nunca tuvo sonido. Jamás volveré a escuchar esa voz chillante del ego que parece decirme que estoy carente, que soy un cuerpo, que soy débil, que mi hermano es malo, que el mundo está en peligro, que los océanos están contaminados, que el planeta está deforestado. ¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir a cambio el amor de Dios para siempre?
¿Es acaso un sacrificio decidir silenciar esa voz en mi mente y pedir guía para mantenerme en ese sistema de pensamiento que el Espíritu Santo me ofrece, que me recuerda quién soy realmente y me mantiene en el cielo? Es decir, en un estado de perfecta paz en mi mente. Párrafo 7. Tú que has condenado a tu Salvador, a tu deseo de ser especial y otorgado a dicho deseo el lugar de aquel, recuerda esto: Él no ha perdido la capacidad de perdonarte todos los pecados que crees haber interpuesto entre Él y la función de salvarte que Dios le encomendó. No puedes cambiar su función, ni tampoco la verdad que mora en Él y en ti. Pero ten por seguro que esta verdad es exactamente la misma para cada uno de vosotros. La verdad no transmite mensajes diferentes y solo tiene un significado. Y es un significado que tú y tu hermano podéis entender y que os brinda liberación a los dos. He aquí tu hermano ofreciéndote la llave del cielo que tiene en sus manos. No permitas que el sueño de ser especial continúe interponiéndose entre vosotros. Lo que es uno está unido en la verdad. Entonces, por más que yo quiera ver a mi hermano asesino, ladrón, malo, el tóxico, el infiel, por más que yo quiera verlo con cualquiera de esas etiquetas, él sigue conservando el papel que Dios le asignó. Y ese papel es ser mi Salvador. Él no ha perdido la capacidad de perdonarte todos los pecados que crees haber interpuesto entre Él y la función que Dios le dio. Él no ha perdido esa capacidad de ser mi Salvador por más que yo quiera verlo como un asesino. En sus manos está la llave que abre la puerta del cielo, por la que yo quiero entrar. Él no ha perdido esa capacidad. Él sigue con esa función que Dios le dio vigente. No puedes cambiar su función ni tampoco la verdad que mora en Él, que es la misma verdad que mora en cada uno de nosotros. No podemos cambiar algo que Dios hizo inmutable, eterno. Pero ten por seguro que esta verdad es exactamente la misma para cada uno de nosotros. Yo soy el Salvador de otro hermano, el otro hermano es mi Salvador, o todos los 500 hermanos que tengo ahora crucificados con una etiqueta distinta son mis salvadores. Y me dice Jesús que tampoco es que tengo que ir haciendo este trabajo de perdón hermano con hermano, no. Me dice que bastaría con uno solo, en el que yo pueda ver el Cristo en él, para de esa forma bajar de la cruz a todo el resto de hermanos que parece que tengo crucificados. ¿Por qué? Porque somos uno. Porque cada uno de mis hermanos es la representación de Dios mismo y de esa totalidad a la que pertenezco. Así que ahí, cuando parece que estoy viendo a mi hermano ofreciéndome esa corona de espinas, ¿qué es lo que yo veo en él? Ofreciéndome todas esas ideas de error, de ataque, de sacrificio, ofreciéndome todo eso que yo veo con los ojos del cuerpo. Voy a pedir ver al Cristo en él. Voy a pedir ver su santidad. Voy a ofrecerle un milagro.
voy a tomar la lección del día y la voy a repasar para volver otra vez a estar en paz. Cualquiera de esas son formas de poner en práctica el perdón que me está enseñando el curso. Son formas de decirle al Espíritu Santo, guía mi mente y sácame de todas estas ideas de error. Cuando yo decida eso, entonces, ¿qué es mi decisión? El ver la santidad de mi hermano. Ahí estará mi hermano ofreciéndome la llave del cielo que tiene en sus manos. No permitamos que ese sueño nuestro de ser especial continúe interponiéndose entre nosotros y nuestro hermano. ¿Por qué? Porque lo que es uno está unido. Porque la verdad es lo único que existe. Porque cualquier idea de diferencia no es más que mi propia invención, que mis propias ganas de ver separación, que mis propias ganas de ser especial. Decido entonces escuchar la voz que habla por Dios. ¿Cómo? Dejando de lado mis ganas de ser especial. Dejando de lado mis ganas de sostener la etiqueta que me puse a mí mismo de bueno, de esforzado, de sacrificado, de la mejor esposa, que su marido la trata mal. Me quito a mí mismo también esa etiqueta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es escuchar la voz que habla por Dios. Párrafo 8. Piensa en la hermosura que verás dentro de ti cuando lo consideres tu amigo, refiriéndose a nuestro hermano. Él es enemigo de tu deseo de ser especial, pero amigo de lo que es, de lo que eres, de lo que hay realmente en ti. Ni uno solo de los ataques que pensaste haber lanzado contra él lo ha despojado del regalo que Dios quiere que te dé. Su necesidad de dártelo es tan imperiosa como la tuya de recibirlo. Permítele que te perdone tu deseo de ser especial y que restaure la plenitud de tu mente y te haga uno con él. Él está en espera de tu perdón, pero únicamente para poder devolvértelo a ti. No fue Dios quien condenó a su Hijo, sino tú, para salvar tu especialismo y matar tu ser con mayúscula. Entonces, empezamos a darnos cuenta cómo nada de lo que parece suceder en este mundo tiene relación con Dios. Nada. Empezamos a darnos cuenta cómo el que alguien parezca morir no es la voluntad de Dios, ni lo será jamás. Porque la voluntad de Dios es la perfecta felicidad para su Hijo. Es esa plenitud. Es que su Hijo se reconozca en la paz con mayúscula en la que fue creado. Así que cuando decidamos nosotros optar por esa visión de Cristo, por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, imaginemos entonces la hermosura que podremos ver cuando ya dejemos de considerar a todos nuestros hermanos como enemigos. Porque en el sistema de pensamiento del ego es un enemigo tenebroso, tanto el tóxico como el que parece ser asesino. Parece ser un enemigo tenebroso, tanto el que parece agredirme con palabras como el que se me acerca contagiado de COVID. En el sistema de pensamiento del ego, cada uno de esos hermanos es igual de peligroso y de mortal para mí. Cada uno es una punzada de dolor en mi corazón que me quita la paz, entre comillas. Pero tengo entonces que reconocer que cada uno de esos que estoy viendo de esa forma están salvaguardando mi deseo de ser especial.
Si yo empiezo a quitarle a cada uno de ellos esa etiqueta, mi especialismo pues va siendo menor. ¿Por qué? Porque entonces al quitarle yo la etiqueta a mi hermano de tóxico, ya dejo de verlo tóxico. Eso significa que la idea de tóxico en mí también desaparece. Entonces, le quito una parte a ese deseo de ser especial. Ni uno solo de los ataques que pensaste haber lanzado contra su hermano pudieron despojarlo a él de todo lo que Dios quiere que te dé. Dios le dio a mi hermano esa función, la función de salvador. El que yo lo vea como el asesino no significa que haya perdido esa función de salvarme. Sigue teniendo ese papel porque Dios se lo asignó. Así que permítele entonces que te perdone tu deseo de ser especial y que restaure la plenitud en tu mente y te haga uno con él. Le permito a mi hermano salvarme. ¿Cómo? Ofreciendo perdón. ¿A qué? A eso que parece que él hace que ahora me fastidia. A eso que parece que él hizo que me causó tanto dolor en esta ilusión. Y esto tenemos ya perfectamente claro a estas alturas del curso que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, no es algo que yo pueda hacer. Tengo que recurrir al Espíritu Santo para que me enseñe esa santidad de mi hermano, para que me muestre que todas esas ideas de error que yo quise albergar no tienen razón, no son reales, no son verdad. Y si no es verdad, no es de Dios. Y si no es de Dios, no existe. Por lo tanto, puedo desalojar esas ideas de mi mente con su guía. No fue Dios quien condenó a su hijo, sino tú para salvar tu especialismo. No fue Dios quien quiso que en este mundo anden por ahí malos, ladrones, pedrastas, buenos. No fue Dios quien puso esas etiquetas, fui yo mismo con mi deseo de ser especial. Desde esa fabricación, tras la idea de que salí del cielo, pero no fue más que un sueño en el que quedé dormido, en donde en ese sueño empecé a hacer real, entre comillas, mi idea de ser especial. Y para yo poder ser especial en mi sueño, pues necesito que mis hermanos también parezcan tener una idea de ser especiales. Y juntos entonces armamos una película en donde parece que unos matan a otros. Una película en donde parece que hay hombres infieles, que hay mujeres agredidas, que hay ladrones y muchas etiquetas más que hemos puesto en esta ilusión. Párrafo 9. Has llegado muy lejos por el camino de la verdad, demasiado lejos como para titubear ahora. Un paso más y todo vestigio de temor a Dios quedará disuelto en el amor. El deseo de ser especial de tu hermano y el tuyo son enemigos y en su mutuo odio están comprometidos a matarse el uno al otro y a negar que son lo mismo. Mas no han sido ilusiones las que han llegado hasta este último obstáculo, el cual parece hacer que Dios y el cielo estén tan lejos que no se pueden alcanzar. Aquí, en este santo lugar, se alza la verdad, esperando para recibiros a tu hermano y a ti en silenciosa bendición y en una paz tan real y abarcadora que nada queda excluido. No traigas ninguna de las ilusiones que abrigas acerca de ti mismo a este lugar, al que vienes lleno de esperanza y de honestidad. Una vez más, nos da una palabra de aliento Jesús, diciéndonos, ya has avanzado muchísimo en el camino de la verdad. Ya has comprendido durante más de 23 capítulos lo que es la verdad en ti, lo que tienes que hacer.
lo que necesita ser sanado. ¿A quién tienes que recurrir? Has llegado muy lejos por el camino de la verdad, demasiado lejos como para titubear ahora. ¿Qué falta? Solamente ese último paso. Un paso más y todo vestigio del temor a Dios queda disuelto en el amor. Empiezo a quitarle a Dios todas esas ideas que le puse, de haber creado el mundo, que a veces es tan hermoso, pero a veces tan temible. ¿Cómo pudo crear Dios algo que cambiara de la noche a la mañana? ¿Cómo pudo crear Dios algo que fuese un peligro constante para su hijo? Ahí entonces, cuando reconozco que todo esto es mi fabricación, empieza a deshacerse ese temor a Dios. Ese temor queda disuelto en el amor. Y empiezo entonces a hacerme responsable de lo que estoy viendo. El deseo de ser especial de tu hermano y el tuyo son enemigos, claro. Si no, pues no encontraría yo quien quiera ser mi victimario si yo no tuviese ese papel de víctima. Y son enemigos, ¿por qué? Porque aunque parece que van completamente encaminados en donde uno se pone a hacer la función del otro, son enemigos, porque yo estoy viendo ahora a mi hermano como el malo, como el ladrón, y yo la pobre víctima a la que asaltaron. Porque yo estoy viendo ahora a mi hermano como el maltratador, y yo la pobre víctima del maltrato. Cualquiera que sea el papel en el que yo me esté poniendo en esta ilusión, ese deseo de ser especial mío es enemigo del deseo de ser especial de mi hermano. Y lucharán hasta morir en esta ilusión. Mas no han sido ilusiones las que han llegado hasta este último obstáculo, el cual parece hacer que Dios y el cielo estén muy lejos. Claro, veo tanta gente haciéndome daño que empiezo a pensar cómo voy a perdonar todo eso. No, esto es imposible. En esta vida no lo logré. Dios está demasiado lejos entonces. Como lo estoy viendo ahora. ¿Por qué? Porque estoy creyendo yo que esa función la estoy haciendo solo. Por eso me dice, no traigas ninguna de las ilusiones que abrigas de ti mismo a este lugar, al que vienes lleno de esperanza y honestidad. Esperanza porque sé que el Espíritu Santo es quien hará todo por mí. Entonces, ¿de qué tengo que preocuparme? Lo único que yo necesito hacer es decidir y desear ver la santidad de mi hermano. Todo lo demás se te dará, dice Jesús. Pide y se te dará. También, como lo mencioné antes, no me está pidiendo que tome 500 hermanos que tengo crucificados ahora y empiece a bajarlos de la cruz uno por uno. No, me dice que uno solo basta. Basta con uno solo en el que yo decida ver el Cristo en él y será suficiente para ver el Cristo en todos. Párrafo 10. He aquí el que te puede salvar de tu deseo de ser especial. Él tiene tanta necesidad de que lo aceptes como parte de ti, como tú, de que Él te acepte a ti. Eres tan semejante a Dios como lo es, como Dios lo es a sí mismo. Dios no es especial, pues no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es para sí, negándosela a su Hijo y reservándola solo para sí mismo. Y esto es lo que tú temes, pues si Él no es especial, entonces su voluntad dispuso que su Hijo fuera como Él. Por lo tanto, tú y tu hermano no pueden ser sino como Dios. No, Dios no es especial, pero lo tiene todo, incluyéndote a ti. Igual que mi hermano. No es especial, pero lo tiene todo, incluyéndome a mí. Dale solo lo que ya es suyo y recuerda que Dios se dio a sí mismo a ambos con el mismo amor para que ambos pudierais compartir el universo con Él, quien dispuso que el amor jamás pudiese ser dividido ni mantenerse separado de lo que es
y ha de ser por siempre. Lo que yo esté viendo en mi hermano, lo estoy viendo en Dios. Esto es algo en lo que tenemos que ponernos a pensar. Y me dice que Dios no es especial, que no se reservó nada para sí. Nos creó exactamente igual que Él. ¿Cuál fue la aparente diferencia? Pues que Dios fue primero y yo fui después. Primero el Padre y después el Hijo. Y al Hijo se le negó entonces esa, llamémosle, capacidad de volver a crear al Padre, porque la creación entonces no se extendería, sino que se volvería un bucle. El Hijo crea al Padre, el Padre crea al Hijo, y así. Se convertiría eso en un bucle. Entonces, la creación es extensión. Por eso el Padre le niega a su Hijo esa aparente capacidad de volver a crear al Padre, para no colapsar la creación. El Hijo entonces, desde ese deseo de ser especial, entra en ese sueño en donde ahí, en el sueño, sí crea su propio Dios. Ese Dios con minúscula es el ego, al que oye y al que atiende. Pero nos aclara entonces esta lectura que Dios nos creó exactamente igual que Él. Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a sí mismo. Y nos aclara que Dios no es especial. Si fuese especial, se habría quedado con algunas cualidades solo para Él, pero no. Hizo a su Hijo a su semejanza, es decir, en igualdad de condiciones. Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a sí mismo. Dios no es especial, pues no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es solo para sí, negándosela a su Hijo y reservándola solo para sí mismo. Y esto es lo que tú temes, pues si Él no es especial, entonces su voluntad dispuso que su Hijo fuera como Él. Por lo tanto, tu hermano no puede ser sino como tú. Somos uno con nuestro hermano. Somos iguales a nuestro hermano. Nuestro hermano no es especial porque me incluye a mí. Yo no soy especial porque soy uno con mi hermano. Párrafo 11. Tú le perteneces a tu hermano, pues a él no se le negó ninguna parte del amor. ¿Cómo iba a ser que tú perdieras por ser él íntegro? Lo que se le ha dado a él es lo que hace que tú seas íntegro y lo que hace que él sea íntegro también. El amor de Dios te dio a tu hermano y a ti, a él, porque el Padre se dio a sí mismo. Lo que es igual a Dios es uno con Él. Y ahora que finalmente tienes la esperanza de la paz a la vista, solo el deseo de ser especial podría hacer que el hecho innegable de que tú y tu Padre sois uno pareciese ser todo menos el cielo. Ya se me dijo que soy uno con mi hermano. Ya se me dijo que mi hermano es mi salvador. Ya se me dijo que en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo puedo ver a través de la visión de Cristo, es decir, puedo ver a mi hermano santo. Ya se me dijo que mi hermano y yo somos uno, iguales, que lo que veo en él está en mí. Entonces, puedo ver ahora que esa paz está más cerca. Ahora finalmente tienes la esperanza de la paz a la vista. Solo el deseo de ser especial podría hacer que se vea más lejos.
solamente mis ganas de conservar el deseo de ser especial es lo que haría entonces que la paz parezca estar lejos de mí. En el párrafo 2 nos decía, tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. Párrafo 12. El deseo de ser especial es el sello de la traición impreso sobre el regalo del amor. Todo lo que apoya su propósito no tiene otro objetivo que el de matar. Todo regalo que lleva impreso su sello no ofrece otra cosa que traición al que no la da y al que lo da y al que lo recibe. Ninguna sola mirada de los ojos que él ciega deja de contemplar escenas de muerte. Todo aquel que cree en su poder no hace sino transigir y hacer concesiones para establecer al pecado como sustituto del amor y servirle fielmente. Y toda relación que tenga el propósito del pecado en gran estima no hace sino aferrarse al asesinato como arma de seguridad y como el protector supremo de todas las ilusiones contra la amenaza del amor. El deseo de ser especial es el sello de la traición impreso sobre el regalo del amor. Ese deseo de ser especial es lo que hace que yo le ponga a mi hermano esa mancha oscura encima donde solo hay luz. Pero esa mancha oscura no hace que esa luz desaparezca, pero sí parece que se opaca. Desde lo que yo veo, sí está opacándose esa luz. Es como si estuviese encendiendo una luz en otra habitación y en la que yo estoy está completamente oscuro. Yo veo esa oscuridad, es todo lo que yo le puse encima a mi hermano. Todo lo que apoya ese propósito de matar, que es mi deseo de ser especial. Es lo que se le muestra al que da y al que ofrece ilusiones. Y todo esto es por mis ganas de sostener mi especialismo, por mis ganas de ser diferente, por mis ganas de ser el más listo, por mis ganas de ser el mejor. Todo aquel que cree en su poder no hace sino transigir y hacer concesiones para establecer al pecado como sustituto del amor y servirle fielmente. Yo estoy creyendo realmente que sí, soy el mejor, soy el más listo, soy el más bueno. Todos los demás están por debajo de mí, son inferiores. Bueno, pues entonces estoy queriendo sostener esa idea de especialismo. Estoy queriendo servirle a la ilusión en vez de pedir que se me muestre la verdad. Y toda relación que tenga el propósito del pecado, todas las relaciones especiales, todas esas relaciones que parece que tenemos que no han sido entregadas al Espíritu Santo para ser usadas para perdonar, todas esas relaciones que tengan en gran estima y ese propósito, aferrarse al asesinato, pues verán entonces como una amenaza, como me decía antes, la visión de Cristo. Porque la visión de Cristo va a venir a decirme que es mi hermano, que es santo, que es impecable, que no hay ideas de error en él, que todo lo que yo estoy viendo son ilusiones y puedo quitarle de encima todas esas ideas de error solo con decidirlo. Párrafo 13. La esperanza de ser especial hace que parezca posible que Dios hiciera al cuerpo para que fuese la prisión que mantiene a su hijo separado de él. Pues el especialismo requiere un lugar especial donde Dios no pueda entrar y un escondite donde a lo único que se le da la bienvenida es a tu insignificante yo.
Nada es sagrado aquí excepto tú y solo tú, un ente aparte, separado de todos tus hermanos, a salvo de cualquier intrusión de la cordura en las ilusiones, a salvo de Dios, pero destinado al conflicto eterno. He aquí las puertas del infierno, tras las cuales tú mismo te encerraste para gobernar en la demencia y en la soledad de tu reino especial, separado de Dios y alejado de la verdad y de la salvación. Nos aclara entonces que este cuerpo no tiene nada que ver con Dios. Nos dice que el cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios cree haber fabricado para mantener separadas a unas partes de otras de su ser. La idea del cuerpo es que Dios esté afuera. La esperanza de ser especial hace que parezca posible que Dios hiciera al cuerpo para que fuera la prisión que mantiene a su Hijo separado de él. Ese especialismo entonces, y encierro esa idea de ser especial en ese cuerpo que parece tener capacidades, que parece aprender con mucha facilidad, que parece haber desarrollado mucha fuerza, que parece ser de buen ver. Ese creo que es entonces mi especialismo. Y creo que eso me lo dio Dios. Veamos qué contradictorio todo lo que parece que creemos aquí. Nada es sagrado aquí. Nada aquí es creado por Dios. Pero para mí, el cuerpo entonces parece ser sagrado. Y digo hasta que el cuerpo es el templo de Dios y cosas de ese tipo. Pero simplemente nos creemos un ente separado de todos los hermanos, a salvo de cualquier intrusión de la cordura, a salvo de Dios, pero siempre destinado al conflicto eterno. He aquí las puertas del infierno, tras las cuales te encerraste para gobernar en la demencia. Fabriqué el cuerpo. Y ahora creo entonces ser el esclavo de ese cuerpo. Creo estar reducido a esa forma, que puede estar en una vez, en un sitio a la vez. Que cree haber sufrido, que cree haber pasado por tantas cosas. Párrafo 14 y final. La llave que tú tiraste, Dios se la dio a tu hermano, cuyas santas manos quieren ofrecértela cuando estés listo para aceptar el plan de Dios para tu salvación en vez de tu propio plan. Cuando estemos listos. ¿Cómo puedes llegar a estar listo salvo reconociendo toda tu abyecta desdicha y dándote cuenta de que tu plan ha fracasado y que jamás te aportará ninguna clase de paz y felicidad? Esta es la desesperación por la que ahora estás pasando, pero no es más que una ilusión de desesperación. La muerte de tu especialismo no es tu muerte, sino tu despertar a la vida eterna. No haces sino emerger de una ilusión de lo que eres a la aceptación de ti mismo tal como Dios te creó. La llave que tú tiraste. Tiramos esa llave cuando decidimos renunciar al cielo para, en ese sueño, fabricarnos nosotros nuestro propio mundo. Renunciamos a esa idea de totalidad, pero renunciamos en sueño, ¿verdad? Todo eso sigue siendo nuestro y volveremos a ello, la promesa del Padre.
recordaremos a Dios, pero renunciamos. Y en este sueño que estamos soñando, que antes nos decía que son las puertas del infierno, el cuerpo en el que parece que nos encerramos, en ese reino especial, esa llave que tiramos, Dios se la dio a nuestro hermano. Nunca dejamos de ser uno, aunque en el sueño nos veamos en múltiples aspectos de la mente. Ese, mi hermano, que es uno conmigo, tiene esas llaves del cielo que parece que yo tiré. Y está ahí entonces dispuesto para ofrecerme esa llave. Pero me dice que en esas santas manos que están ofreciéndome la llave está mi despertar. Pero yo tengo que estar listo y aceptar el plan de Dios para mi salvación. Y ese aceptar el plan de Dios es reconocer que mi hermano tiene mi salvación en sus manos. Es reconocer que mi hermano es mi salvador. Que en mi hermano está cualquier idea, tanto de conflicto como de salvación. Depende de a quién quiera yo ofrecerle ese pensamiento. Podría ver en él todas las ideas de conflicto que estoy viendo ahora desde el sistema de pensamiento del ego y verlo como el malo, como el infiel, como el pedrasta, como cualquier cosa que quiera ver. O puedo entonces, desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, decirle, muéstrame a mi hermano como tú lo ves. Y ahí entonces se me mostrará la santidad en él. Depende de mí. Es por eso que me dice que la llave que tú tiraste, Dios se la dio a tu hermano, cuyas santas manos quieren ofrecértela. ¿Cuándo? Cuando estés listo para aceptar el plan de Dios para tu salvación en vez del tuyo. Ahora estoy con el plan de salvación que el ego me ofrece, que es creer que mi hermano es más culpable que yo, verlo a él peor, pero yo no me deshago de la culpa. Cuando yo decida que tanto él como yo somos inocentes, ahí entonces estaré listo para aceptar el plan de Dios para mi salvación. ¿Cómo puedes llegar a estar listo salvo reconociendo toda tu abyecta desdicha y dándote cuenta de que tu plan ha fracasado? Cuando yo empiece a darme cuenta que todo lo que parece que hago aquí bajo la dirección del ego no me trae más que fracaso tras fracaso, que no hay paz ni idea de felicidad que dure más que un instante. Cuando empiece a darme cuenta de esas cosas, me haga consciente de ello, estaré entonces más dispuesto a pedirle guía al Espíritu Santo. Y ahí, cuando yo deje esas ganas de ser especial y decida ver a mi hermano como uno conmigo, a uno solo de mis hermanos, al que yo decida no verle ni un solo error, no verle ni una sola idea de pasado, ofrecerle ese instante santo, ahí entonces llegará la muerte de mi especialismo, que me aclara que no es mi muerte, sino más bien mi despertar a la vida eterna. Hemos hecho la lectura del capítulo 24, el deseo de ser especial, la sección 2, la perfidia de creerse especial. Gracias a todos por su compañía, por sus comentarios. Les ofrezco a todos un milagro en el nombre de Cristo Jesús.